¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre el mundo bipolar, unipolar y multipolar. Si bien son conceptos que ya hemos visto en el otro video, es preciso analizarlos nueva cuenta porque aparecerán nuevamente en el siglo XXI. Antes de abordar el tema, realicemos un pequeño bosquejo de lo que observamos en el anterior video. Mencionábamos que durante la antigüedad se presentó un mundo unipolar, ya que estuvo dominado en su mayor parte por el Imperio Romano. Posteriormente, cuando cae Roma, surgen naciones, estados, pueblos que poco a poco confluyen y van a marcar un mundo multipolar, es decir, un mundo dominado por varias potencias, por varios imperios, que se repartían el mundo a diestra y siniestra, desde América, posteriormente a África y Asia, y un mundo en el que ninguna potencia dominó como tal, sino que compartía sus intereses y luchaba por ellos junto con otras potencias. Esto acaba tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la confluencia de varias potencias, así como la primera, y por lo tanto aún seguiría bajo un mundo multipolar. Pero tras la Segunda Guerra Mundial surgen los grandes vencedores de este conflicto. Por un lado, los Estados Unidos, por el otro lado, la Unión Soviética. Los Estados Unidos representantes del capitalismo, la Unión Soviética del comunismo. Y es así como surge este mundo dominado por dos potencias, por eso bipolar, que se resuelve en este mapa. Los países en azul pro-estadounidenses, los países en rojo pro-soviéticos. El mundo prácticamente está dividido entre esos dos colores, entre esas dos grandes potencias que se enfrentaron en diversos ámbitos, no solamente en el terreno militar, sino vamos a ver en cuáles. Por ejemplo, el más importante obviamente era la carrera armamentista, por saber quién creaba las mejores armas, los mejores aviones o las bombas más destructivas. Pero también se enfrentaron en el desarrollo de ciencia y tecnología. Y el ejemplo más notable es la carrera por dominar el espacio. Pero de igual manera se enfrentaron en el ámbito deportivo. Ahí ustedes observan en dicha gráfica cómo los Estados Unidos y los soviéticos se peleaban el protagonismo de ver quién vencía, quién era el país que obtenía más medallas durante las Olimpiadas. Era un enfrentamiento total. A diferencia de el mundo multipolar antes de la Segunda Guerra Mundial, solamente había enfrentamientos culturales o militares, pero este enfrentamiento entre estos dos titanes fue en todos los ámbitos. Se desintegra la URSS a principios de los 90 y por lo tanto el mundo bipolar dice adiós, creando ahora un mundo unipolar, es decir, aquel dominado por una potencia, en este caso los Estados Unidos. Como ustedes observaron en la lámina, coloqué la fecha de 1991 a 2001 o presente. Esto por lo siguiente: 2001 porque es cuando atacan las Torres Gemelas en Nueva York y por lo tanto se considera un atentado a la hegemonía de los Estados Unidos, pero también presente porque a pesar de que se atentó contra su hegemonía, hoy en día los Estados Unidos siguen prevaleciendo como potencia, aunque, como lo vamos a observar más adelante, ya con algunos tintes de otros estados. Durante este tiempo, durante esta década final del siglo XX, los Estados Unidos tuvieron vía libre
para hacer y deshacer. Y por lo tanto, a través de su ejército, lograron incursionar sobre todo en Oriente Medio. Ustedes recordarán las guerras en Afganistán, la guerra del Golfo Pérsico o la nueva guerra de Afganistán ya en el siglo XXI, así como el derrocamiento de Saddam Hussein en Irak. Pero esta hegemonía militar se ve acompañada por una presencia notable en el ámbito de la economía. Estados Unidos no solamente es la potencia militar, sino es una potencia económica que a través de la influencia del capitalismo ha logrado dominar los mercados y que durante la década de 1990, tras la desintegración de la URSS, logró expandir la cultura del capitalismo. Ahí observamos el atentado sobre las Torres Gemelas, que, insisto, marca una nueva brecha. ¿Podemos considerar que es el inicio del mundo multipolar? ¿O podemos insistir que aún persiste un mundo unipolar? Vamos a observar. Para quienes indican que hay un mundo multipolar después de 2001, es porque hay una presencia notable de 3 o más potencias. Si a ustedes les pregunto, a ustedes les preguntan, pues podrán decir que Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea como conjunto o los países emergentes, pero sobre todo y principalmente por las grandes potencias. Estados Unidos entonces se ha involucrado en disputas meramente comerciales, aún no militares, a través de la creación de tratados entre esas mismas potencias, a través de normas que no están de acuerdo con la política comercial de los Estados Unidos. Y observamos cómo, por ejemplo, Europa es un gran contrapeso para la influencia norteamericana. Los europeos se dieron cuenta que por naciones separadas no podían mellar el poder de los Estados Unidos y se unen en este bloque que comercialmente ha tenido beneficios, no así en la cuestión política. Otro de las potencias que asoman es la República de China, quien también ha desafiado comercialmente a los Estados Unidos a través de una guerra tecnológica y por el dominio del Océano Pacífico, comercialmente hablando. Y finalmente, los rusos. Los rusos, a diferencia de los europeos y los chinos, sí han desafiado militarmente a los Estados Unidos, no de manera directa, pero sí han sido un obstáculo para la presencia norteamericana en Oriente Medio. Esa lámina nos lo refleja, como los dos presidentes, a modo de sarcasmo, están en un videojuego disputándose el control de dicha zona. Los rusos no han permitido que la influencia norteamericana sea cada vez más constante en Irán o en Irak o en Siria, y esto, por lo tanto, podríamos decir que sí marca una brecha para mencionar que estamos hablando de un mundo multipolar. Ahora, quienes también consideran que estamos viviendo en este mundo multipolar es porque hay nuevas naciones, nuevos estados que desafían el control occidental, sobre todo en Asia. Finalmente, hemos observado cómo a través de los siglos el mundo se define a partir de las guerras, a partir del dominio, y cómo en el siglo XX, a principios, persistía un mundo multipolar, posteriormente se dio cabida al mundo bipolar, y ya en la década final de dicho siglo apareció el mundo unipolar representado por los Estados Unidos. Actualmente, en este siglo XXI, como se mencionó, si bien han aparecido o desarrollado
bloques políticos y económicos, o ha tenido más relevancia países como China, o resurge una potencia como Rusia, esto pone en entredicho muchas de las políticas que Estados Unidos lleva a cabo a nivel mundial. Sin embargo, como siempre, la historia se escribe cotidianamente. La historia nos va a decir en su momento bajo qué mundo vivió el siglo XXI. Nos vemos en la siguiente clase.